Llegan desde el cielo encapotado y sombrío, disparando con armas aetermáticas. Los arpones perforan la carne de gigantes. Los cañones rugen como la ira de dioses antiguos. En una tormenta de fuego, la tierra es desgarrada por surcos y las filas enemigas salen despedidas como barridas por manos invisibles. Pero los duardinos que manejan las armas no son una fuerza sobrenatural. No son magos que tratan de retorcer la realidad para sus fines. Estas armas que sacuden los reinos son artefactos nacidos de la lógica. Los altos señores Caradhran son partidarios de la razón, de la ciencia y del comercio justo, o justo para sus cofres al menos. Son los maestros de los tratos astutos y las explotaciones eficientes. Dominan el mundo material en todo su esplendor y usan cada pizca de ventaja que les da para sobrevivir, innovando como modo de vida donde antaño sus ancestros se aferraban a la tradición como un náufrago a un trozo de madera a la deriva. En los confines hostiles de los reinos mortales no les queda otra opción. A los Caradhran se les llama impíos porque no dejan su destino en manos de otros. Las deidades que antes apreciaban con fervor los abandonaron cuando más las necesitaban. En su lugar, su fe está en el metal frío y certero y en la despiadada explotación del aeteroro gaseoso. Pero con el regreso del gran hacedor, Grumni, los Caradhran tienen la oportunidad de pasar página en el libro de contabilidad de su historia. Mirad a los cielos, dicen los socios comerciales de los Caradhran, pues la salvación podría llegar en el último momento. Si los vientos son favorables, podría llegar con estruendosos cañonazos de una armada de aerobajeles, pero esta buena fortuna tiene un precio, y quienes son salvados por la llegada de los duardinos han de aflojar bien la bolsa. Los duardinos son una raza tradicionalmente terrestre, pero los Caradhran hace tiempo que abandonaron la solidez de la piedra. Ahora trabajan en los altos cielos a bordo de naves blindadas, maravillas de las artes científicas, propulsadas a alta velocidad por la valiosísima sustancia arcana del aeteroro. Hace tiempo que terminó la era de levantar imperios con hachas y temperamentos hoscos. En su lugar, los Caradhran conquistan mediante el comercio, y si eso falla, el fuego pesado, la fuerza aplastante y la puntería despiadada resuelven la papeleta. Llegan de las alturas, disparando los cañones de Aether antes de revelarse. Lo que al principio parece una lluvia de fuego divino, se convierte en algo metálico y de bordes contorneados, el producto del ingenio científico y la inventiva templados en el crisol de la guerra. Es una flota orgullosa, equiparable a cualquier armada naval, de metal bruñido que brilla con intensidad, aunque carece de velas o remos. En su lugar, estas maravillas bélicas se mantienen en el aire mediante aeterendrinas esféricas y avanzan gracias a ruidosos propulsores. Mientras el enemigo es despedazado, estos aerobajeles vuelan bajo y descienden escaleras gravíticas para que equipos de arcanautas Caradhran salten al combate, pistolas y hachas prestas para matar. No se toma ninguna acción ni se gasta munición sin pensar en la ecuación de riesgo frente a recompensa, pues para los Caradhran la eficiencia lo es todo. Los altos señores Caradhran son bajos y pesados, y poseen una resistencia natural que los convierte en guerreros imponentes. Todo Duardin prospera en las montañas, donde hay piedras que labrar y minerales que minar, donde el cincel y el taladro permite a un alma de voluntad fuerte y brazo poderoso moldear el mundo que le rodea mediante trabajo honrado. Sus imperios subterráneos siempre han exhibido una artesanía y un espectáculo alucinantes, laberintos de factura inmaculada y de una majestad resplandeciente que podría rivalizar con cualquiera de las ciudades aelfas de Hys, o incluso superarlas, según los duardinos. Antaño, la tradición se tenía en la más alta consideración, pues las costumbres probadas y demostradas por los dioses ancestros eran fundamentales. Pero todo esto se dejó de lado con la llegada del caos. En Chamon, dinastías enteras de duardinos se vieron forzadas a reinventarse o morir. Su dios principal, Grumni, el gran hacedor, no luchó junto a ellos como Sigmar hizo con su gente, sino que les dejó para que se defendieran solos. Hallaron su salvación en la lógica dura y fría y en la ciencia militar, innovando y alzándose literalmente más que nunca, pues en grandes naves saltaron a los cielos,
a donde solo los daemonios de su némesis, Zench, pudieron perseguirlos. Pero no es solo el extenso arsenal de las flotas aéreas Caradhran lo que les permite superar tanto a sus enemigos en tiempos de guerra. La mente duardina, siempre dada al pragmatismo despiadado, se centró en la optimización de su nueva sociedad. Así se formó el Código Caradhran, una extensa serie de principios y reglas que gobierna cada aspecto de su sociedad mercantil meritocrática. Regatear con uno de estos duardinos es enfrentarse en un duelo a una mente de ángulos agudos y acero implacable, y pocos salen de él favorecidos en el trato. El comercio puede ser, también, una forma de guerra, una en la que los Caradhran destacan, algo que más de una ciudad libre ascendente o cruzada por amanecer necesitada de escolta ha descubierto para su desgracia. Los siglos de sufrimiento que llegaron con el auge del caos en los reinos mortales ha dejado una cicatriz en la psique colectiva de los duardinos. Dada la longevidad de su raza, muchos de los ancianos barbas blancas han vivido esos tiempos, y las generaciones más jóvenes siguen su ejemplo en cuestiones de sabiduría y conocimiento. Por desgracia, su resentimiento hacia Grudni, su impredecible dios ancestral, se ha asentado profundamente. Con suficiente prosperidad quizá pueda repararse, pues el reciente regreso del dios hacedor a los reinos mortales, en respuesta a los actos de los demás dioses, ha hecho poco por aliviar este descontento, pese al hecho de que, de no ser por su regreso, esta tenue alianza entre humanos, duardinos y elfos probablemente se hubiera desbaratado. Para echar sal a la herida, el gran hacedor no ha puesto su artesanía al servicio de los duardinos. De nuevo, el dios ha vuelto a las forjas de Sigmar Abolun, para ayudar a crear forjados en la tormenta de mayor resistencia y poder. Ahora, muchos Caradhran se consideran despreciados por su dios padre no una, sino 2 veces. Quizá, dicen los ancianos, es mejor así, pues en su hora más oscura se salvaron a sí mismos, y por tanto no le deben nada de nada a sus antiguos dioses. Hace mucho, incluso antes de la era de los mitos, los ancestros de los duardinos labraron sus fortalezas en las montañas de piedra de los reinos mortales. Aunque sabían poco del albor de su raza, creían por instinto en su derecho a gobernar los picos desde el interior. Eran gente honorable, incansable y corpulenta, con gran fuerza de voluntad y un grado excepcional de artesanía que resultaba natural a sus dedos rechonchos pero hábiles. A medida que florecía el comercio y aumentaba su capacidad para desarrollar tecnologías nuevas, esos clanes iniciales se unieron para formar el imperio Cathalid, y, durante un tiempo, todo estuvo bien. Los predecesores de los duardinos comerciaron con humanos y elfos por igual, y aunque eran estrechos de miras y tercos en ocasiones, eran tan parte de los reinos como los pájaros del cielo o las bestias de la tierra. Dicen que las obras de la civilización proyectan sombra propia, y ni las fortalezas del imperio Cathalid eran una excepción. La codicia en lo profundo de las almas duardinas llevó a que poderosos individuos amasaran una cantidad colosal de riqueza, mucho más de la que podrían haber gastado en una docena de vidas, solamente por el estatus que les brindaba. Los reyes de clanes libraron guerras de profunda enemistad con los líderes de otros clanes, a menudo por males entendidos o deslices que una raza menos cerca habría resuelto sin derramar sangre. Mientras tanto, en las ciudades humanas, un centenar de otros pecados los infectaban a su modo. Los elfos, distantes como siempre, demostraron ser incapaces de superar su propia arrogancia, y las llamas de su orgullo se vieron avivadas aún más por haber escapado de su némesis colectiva, el príncipe oscuro Slanes. Con una debilidad tras otra, con un pecado tras otro, los mortales de los reinos erosionaron la santidad de sus tierras natales. Los dioses del caos, que para entonces habían estado observando las maravillas de este joven cosmos con ojos codiciosos, fueron avivando las llamas con deleite. La guerra, no el progreso, se convirtió en el factor que guiaba la innovación y el comercio, y los duardinos aplicaban su ingenio a los métodos para destruirse unos a otros en nombre del hogar y la patria. Sin saberlo, las razas mortales se acercaban al juicio final. Entonces, entre fuego y conflicto, estalló la era del caos. Allá donde la barrera de la realidad se había debilitado,
daemonios de los dioses oscuros la desgarraron por docenas de miles en pos de nuevos terrenos de caza. Cayeron imperios, se destrozaron grandes maravillas de los reinos, y las estatuas de los reyes duardinos fueron vandalizadas, destruidas o lanzadas al polvo. Al principio, cuando los reyes y reinas duardinos vieron lo que ocurría en los reinos, se preocuparon solo de sus asuntos, creyendo que el gran tamaño y el paisaje impracticable de sus hogares montañosos los protegerían. Y por un tiempo así fue. Ni los tiranos asesinos y crueles que traicionaron a su gente para sobrevivir bajo el gobierno del caos fueron capaces de perforar sus defensas, y el fuego de artillería destrozó las huestes invasoras desde riscos fortificados. Entonces llegaron las verdaderas fuerzas de choque del caos, daemonios, por decenas de miles. Contemplarlos hizo que los monarcas Khazalid vacilaran en su seguridad pétrea, pues eran una prueba de que la propia realidad estaba gravemente herida y que nunca sanaría. Recurrieron a sus dioses ancestrales en busca de ayuda, de refugio, de sabiduría, pero nadie escuchó sus plegarias. Grudni y sus parientes se habían ido. En Chamon, de donde provenían la mayoría de duardinos de los reinos, la visitación del grifo Filón, una pavorosa bestia divina encantada por Tzench, provocó un nuevo tipo de apocalipsis. A su muerte, la propia materia del cosmos se deshizo. Ni el acero duardin pudo soportar las torrentes de llamas disformes, tzenchianas, que fundían roca antigua como si fuera sebo, ni los clancarles o el cuerpo de defensores pudieron mantener a raya los daemonios de Khorne, cuyas hojas cortaban cabezas de barbas blancas con habilidad inquietante. Los susurros de Slanes convirtieron la codicia en obsesión, y fortalezas de clanes enteras atacaron a antiguos aliados cuando los hechizos de la paranoia y la avaricia dominaron sus mentes. Allá donde cámaras y palacios subterráneos fueron sellados con avalanchas, las plagas de Nurgle las hallaron de todas formas. No fueron los dioses de los duardinos quienes salvaron a los ancestros de los Caradhran, y eso no fue poca cosa, pues la acometida suicida de Grimnir y el abandono de Grudni llevaban enquistados en las almas de la raza desde entonces. En su lugar, la salvación llegó con la fiera chispa de inventiva que siempre había ardido dentro de los duardinos. Ante una situación imposible, dejaron que la chispa se convirtiera en un fuego tan intenso que consumió los grilletes de la tradición, fundiendo así las cadenas autoimpuestas que habían colocado sobre su propio avance tecnológico. Donde antiguamente un dispositivo o herramienta nuevos no se consideraban buenos hasta que se hubiera probado durante décadas, incluso siglos, ahora la creación de tecnología bélica se propagaba a un ritmo febril. La rotura de estos antiguos tabúes y tradiciones permitió a inventores e ingenieros de la raza duardina hallar nuevas sendas que antes se consideraban blasfemas. Las montañas ya no eran los refugios seguros que pensaban los duardinos. Y por ello, aunque al principio no les sentara nada bien, los ancestros de los Caradhran comenzaron a tomar los cielos. Estos inventores y pioneros iniciales eran llamados de forma algo despectiva como pioneros del arco vapor. Hicieron gran uso de pistones, motores y armas movidas no solo por vapor, sino también por gases generados al calentar ciertas formas de piedra del reino. Naves propulsadas, bombas y cañones aéreos se unieron pronto al arsenal, y se inventaron navíos cada vez más grandes capaces de volar desde lo alto de sus muelles de montaña para machacar a los enemigos en las faldas. Después llegó un gran salto lógico. ¿Podrían esas grandes plataformas y muelles ser propulsados y alzarse en el aire? Y de ser así, ¿podrían formar los cimientos de sus nuevos hogares? Aunque supuso un sacrificio inimaginable, esos primeros duardinos hallaron refugio en los cielos, dejando atrás todo salvo los demonios alados de las huestes enemigas que aún podían alcanzarlos. Con las maravillas de la chamonita y el Aeteroro, afinaron sus armas y propulsaron sus naves. Del crisol del desastre llegó una nueva raza de duardinos, más decididos y fuertes que antes. En la cultura duardina tradicional se valora la senectud y la sabiduría sobre la juventud y la belleza, y se espera que los hijos trabajen a la sombra del padre, igual que las hijas han de desear poco más que enorgullecer a su madre. Aunque estas creencias han mantenido a los duardinos a salvo durante miles de años,
Cuando la realidad misma fue invadida durante la Era del Caos, estas certezas se convirtieron en ascuas al viento. El principal dios ancestral de los duardinos, Grudni, abandonó a su gente a su suerte cuando el azote del caos les cayó encima, razonando que si merecían un lugar en los reinos, se hundirían o salvarían en base a sus propios actos. En retrospectiva, quizá tuviera razón al hacerlo, pues el auge de la artesanía ha sido meteórica. Los Caradhran siempre se han mantenido apartados de la magia, por considerarla salvaje e impredecible. Solo creen que las formas más estables de la misma pueden ser aprovechadas, y la principal es el mineral milagroso conocido como Aeteroro. Los duardinos son un pueblo orgulloso cuyas tradiciones se remontan al tiempo del Imperio Cathalid e incluso antes, a la prehistoria de los reinos. Algunos susurran que su cultura se cimenta por completo en el lecho de roca de otro mundo, donde Sigmar nació y donde los dioses ancestrales Grudni, Grimnir, Valhalla y sus parientes caminaron al frente de los primeros clanes de montaña. Estos duardinos legendarios no son dioses elementales, como los poderes ruinosos o la deidad primal Gorkamorka, sino mortales ascendidos. En otro eón respiraron el mismo aire que sus parientes, y mediante una combinación de valor, fuerza de voluntad y longevidad, ascendieron a la divinidad. Los Caradhran más conversadores aún los adoran, aunque sería justo decir que la gran mayoría son seculares y no consideran que sus ancestros sean dioses dignos de adoración. Después de todo, uno por uno han decepcionado a los duardinos. Valhalla ha pasado a ser un mito. Grimnir saldó una deuda buscando una pelea que ni él podía ganar contra la bestia divina Vulcatrix, muriendo en el intento, y Grudni le dio la espalda a sus hijos en la Era del Caos. Los Caradhran no pueden ignorar este último hecho. Donde antaño fueron un pueblo que adoraban a Grudni más ardientemente que a ninguna otra figura ancestral, invocando su nombre cuando desempeñaban cualquier acto de creación, ese amor se convirtió en un resentimiento frío y amargo, tras la decisión del dios herrero de abandonarlos al capricho de la invasión del caos. Con este acto, aún más horrible que el de un padre que abandona a sus hijos, Grudni retiró sus bendiciones, consejo y veteranía de la forja de las mismas armas que los duardinos usaban para combatir a las mareas oscuras que se alzaban contra ellos. Fue una época que destrozó su modo de vida, forzándolos a innovar a una velocidad tremenda solo para sobrevivir. Para el pueblo del Imperio Cathalid esto era casi impensable, pero al menos era mejor que la muerte segura. Así fue que las nuevas invenciones llegaron a un ritmo jamás visto hasta entonces, un fenómeno que provocó una profunda disonancia espiritual entre los tradicionalistas duardinos. Los que se quedaron atrás para defender sus fuertes pagaron el precio definitivo y perdieron cuerpo y alma ante el caos. Desde entonces, los salones de los duardinos que dejaron las montañas han estado vacíos. Algunos han resistido bien el paso del tiempo, pese a la ruina que los asoló, pero todos están abandonados y en ellos solo resuena el eco del llanto doloroso de los espectros duardinos. La riqueza mineral de esos grandes picos parecía ilimitada, ricas vetas de platino y electrum que corrían como ríos de plata por el lecho de roca, pero hasta los metales más nobles parecen mundanos al compararlos con el Aeteroro. El descubrimiento definitorio de los Caradhran fue el Aeteroro, que algunos creen que es el aliento del gran hacedor mezclado con el polvo y los residuos de su divina forja. Es más ligero que el aire y posee un potencial casi ilimitado, y ha impulsado tremendamente el progreso bélico que antes necesitaba vapor y piedra del reino. Es la mayor arma de la sociedad Caradhran y su peor debilidad, pues sin esta sustancia informe sus flotas celestes caerían sin energía y su tecnología bélica sería pesada e inerte. No sorprende, por tanto, que se busque con tal prioridad y que los derechos de cosechar las mejores vetas aéreas estén tan disputadas entre los puertos celestes que dependen de ella. Aunque puede hallarse por todos los reinos mortales, no es fácil minar el Aeteroro. En su estado natural, es menos denso que el aire y flota sobre las líneas de nubes como un gas o vapor brillante. La tenue cualidad de este metal efímero hace que sea muy difícil de localizar, pero también implica que puede ser barrido vastas distancias a lo largo de los reinos por huracanes o tempestades.
Solo cuando se refina y procesa toma forma sólida. En este estado se parece al oro común, aunque su lustre es más brillante y es mucho más duro pese a ser más maleable. Aunque son conscientes de sus propiedades milagrosas, los Caradhran no la consideran una sustancia mágica. En su lugar, realizan todo tipo de experimentos científicos con él, mezclándolo con otros minerales para formar nuevas aleaciones y sometiéndolo a diversas condiciones y químicos para optimizar su uso de 100 maneras distintas. Todo aspecto de su sociedad, desde los alambiques de combustible de las estaciones de destilado a los trajes blindados que visten, están accionados de alguna manera por la sustancia. No pocos se obsesionan con él, pues toda su existencia se articula sobre su brillo. Solo los agoreros más valientes se atreven a hablar de la pesadilla que acecha tras los sueños de todo Caradhran. ¿Y si en su rapaz cosecha en los cielos de los reinos agotan por completo las vetas? Tales preocupaciones se dejan a un lado como pesimismo ridículo, pero día a día el ritmo de su rampante adquisición no hace sino crecer. Durante la era de los mitos, a través de las regiones centrales de las islas forjadas por Dios, se halló en abundancia la piedra del reino de Chamon, globular y similar al mercurio, llamada chamonita. Demostró ser una fuente potente pero volátil de poder alquímico para quienes podían manipularla, y la invención del dispositivo similar a una jeringuilla llamado aeterplotón permitió controlarla bastante. Absorbida, procesada y racionada por los aetermantes de Adgal y el Sikjor, hubo un día en que la provisión continua de chamonita aseguró que cada clan de las islas occidentales, fueran duardinos, golems o humanos, tuviera la sustancia en abundancia para alimentar sus forjas. Sin embargo, las operaciones de demanda y la toma de tierras llegaron a un punto insoportable, en el que las federaciones tribales competían y hasta guerreaban entre sí para expoliar los depósitos de chamonita antes que sus rivales. Desde entonces, su uso ha caído considerablemente, reemplazado por el aeteroro, mucho más estable y versátil. En los últimos años, dos cosas han sacudido los cimientos de la sociedad Caradhran más que ningún otro factor. El primero es el auge de energía animalística que siguió al escape de Kragnos, el dios del terremoto, del pico doble cuerno. El segundo es la aparición de un anciano de barba blanca que posee una dignidad pétrea y que más tarde se reveló era el propio Grundy. El fenómeno invisible que ha provocado que se manifieste una profunda y salvaje furia en los reinos mortales ha afectado incluso a los duardinos de los puertos celestes. Los historiadores del nuevo imperio de Sigmar lo han bautizado Tiempo de la Bestia, pero los Caradhran lo llaman el Gorgrim. Desde el regreso del dios Drogut Kragnos, la fauna de las tierras salvajes se ha vuelto más grande y agresiva. Su frenesí no muestra señas de amainar. Los propios Caradhran no han salido intactos en absoluto. Los incidentes de peleas en tabernas de gas y escaramuzas entre prospectores rivales han aumentado considerablemente, y los ataques de bestias aladas sobre las flotas celestes casi se han triplicado. Pero son las gentes de las ciudades de Sigmar quienes más han sufrido, para disgusto quejicoso de sus aliados Caradhran. Toda ruta de comercio y asentamiento nuevo ha sido asediado por hombres bestia errantes o las tribus Orruk de las tierras salvajes, algunas de las cuales adoran directamente a Kragnos y otras ven sus espíritus belicosos empujados a la acción incesante por el latido espiritual que llaman el gran pisoteo. Los cadáveres no son buenos socios comerciales, con la notable excepción de las legiones osiarcas, y cuando las ciudades de Sigmar sufren, también sufren los Caradhran. En algunos lugares, el mero acto de comercio se ha convertido en un concepto extraño, y hasta los mercaderes humanos más ricos se vuelven ferales y atacan las delegaciones de comercio escoltadas por arcanautas con las que antes habrían regateado. Tales altercados son por lo general breves, pero para los Caradhran toda victoria sobre un antiguo aliado se sigue considerando una pérdida. Hasta en los cielos se siente el toque atávico. Manadas de mantícoras sedientas de sangre se alzan desde sus cubiles al mero ronroneo de una aeterendrina. Megaloaletas ascienden para aplastar cañoneras entre dientes del tamaño de escudos de cometa,
y bancos de parracudas flotan alto para atacar tripulaciones de acorazados en un frenesí mordedor. Las pérdidas han aumentado de forma continua por toda la sociedad Caradron. Es una señal de cuán profundo ha hundido el Grongrim los dientes que el Heldrad haya ordenado la presencia de al menos 3 aerobajeles por expedición. Uno en alerta máxima en todo momento y listo para hacer señales a los demás de percibir el mínimo movimiento. La táctica temeraria de la caída Mornar se ha vuelto popular, pues es una maniobra en la que un aerobajel apaga de pronto sus motores y se precipita hacia abajo, lo que saca de las nubes al horror aéreo que le persigue de forma que, una vez fuera de cobertura, el aerobajel pueda encender de nuevo los motores y volver arriba mientras ataca a la bestia. El hecho de que tales maniobras desesperadas hagan papilla los nervios y estómagos es ignorado por los duardinos, pues en tiempos desesperados su estoicismo natural supera la necesidad de hacer notar su insatisfacción por el bien de todos. Los aerobajeles que se han partido o destrozado sus cascos en el proceso no tardan en recuperarse, remolcados hasta un muelle celeste y reconstruido para volver a emprender el mismo viaje. Pese al conflicto que los duardinos se han encontrado en los cielos como resultado de este influjo de energía bestial, ha habido oportunidades de sobra para ofrecer sus servicios al nuevo imperio de Sigmar. Siempre se puede sacar beneficio del desastre, después de todo, y es fácil hacer pagar a los desesperados. Quizás sea ese mismo oportunismo desesperado en el corazón de la sociedad Caradron lo que ha hecho que Grumni se mantenga al margen. Solo cuando la diosa de la vida, Alariel, revirtió los efectos del necroseísmo y Teclis destruyó la forma mortal de su arquitecto, hizo Grumni notar su presencia de nuevo en los reinos mortales. Se apareció a sus hijos duardinos primero como un vagabundo, de pelo blanco como la nieve y la cara marcada por la edad avanzada, pero mantuvo oculta la extensión total de su poder. De una manifestación a otra tomó las formas que las diversas subculturas duardinas esperaban de él, cambiando el curso del destino aquí y allá, siempre empujando a su raza hacia ideales de unidad y hermandad. Jugaba un juego sutil, y probablemente ni lo hubiera considerado de no ser porque muchos de los clanes desposeídos, Caradron y Matafuegos, ya aspiraban a esa posibilidad. Mas la cadena de eventos que llevó desde la anexión de Morathi de Guardayunque al rito de la vida en Girán y el escape de Kragnos en las tierras interiores gurianas hizo que Grumni cambiara las tornas en más de un teatro de guerra. Fue su influencia lo que salvó al Vindicarum del desastre absoluto bajo las legiones daemónicas de Be'lakor. En Ar-Emnascat fue su agente divino, Grombrindal, quien suavizó la rivalidad a elfa y duardina sobre qué raza es la mejor artesana. Aún más importante fue su sabio consejo en el gran cónclave de Excelsis, donde el Celeste Supremo, principal campeón de Sigmar, habló de paz en lugar de guerra contra las hijas de Kaine, como retribución por lo que Morathi había hecho con una de las ciudades del dios rey. Revelado al fin en todo su esplendor, Grumni reformó lo que casi había quedado destrozado sin remedio. Al anunciarse en las puertas de Azir y conseguirle a Morathi Kaine un indulto en nombre del interés mutuo, restauró un eco del antiguo panteón del orden que había soportado como égida contra el caos durante tanto tiempo. Fue la forma celestial de Grumni la que dotó de una forma más recia e imponente a los forjados en la tormenta, cuya misma inmortalidad se hallaba amenazada por la contaminación de los cielos de Be'lakor. Había empezado una nueva era de progreso, aunque su fuerza aún ha de ser probada. Los primeros puertos celestes del protoimperio Caradron comenzaron como inmensas aglomeraciones de naves, motores, herrerías y fábricas sostenidas en el aire por vastas endrinas rugientes. Podían albergar cientos de duardinos a la vez, principalmente aquellos cuya tenacidad los había guiado a través de la era del caos, y cuya visión los había llevado a los cielos para mantenerse un paso por delante de la pesadilla que se sucedía en las tierras de abajo. Pero esas primeras fortalezas aéreas eran meras naves de batalla en comparación a las vastas ciudades que ahora flotan sobre los cielos de Chamon. Ver una es sobrecogedor. Solo mediante el artificio más astuto se puede hacer que algo tan enorme, de tal tonelaje,
desafíe las leyes naturales para flotar entre las nubes. Libres de las depredaciones de los peligros terrestres, los 6 principales puertos celestes prosperaron a medida que se les unían duardinos extranjeros y sumaban sus recursos bélicos y sus habilidades a los primeros pioneros. En Chamon nunca ha escaseado la riqueza mineral, y dado que la minería de titanio, platino y acero es algo en lo que destacan los duardinos, las ciudades fueron forjadas como complejos fortaleza blindados casi invulnerables al mordisco de la hidra celeste o del draco de Stratos. La combinación de ciencia arcanomagnética y la manipulación de la Éter-Oro les permitiría flotar sobre sus terrenos de comercio elegidos durante años, décadas o incluso quizá más tiempo. De hecho, ninguna ha demostrado aún contar con tecnología deficiente. Series de endrinas ronroneantes les permiten moverse por el firmamento a conveniencia, aunque de forma lenta, para perseguir las mayores vetas de Aeter-Oro. En aquellos días, antes del Garactorum, la sustancia era abundante. Lo único que necesitaban hacer los puertos celestes era colocarse en posición, abrir los conductos de inhalación y absorber nubes enteras del aliento de Grundy para sobrecargar su desarrollo, lo que condujo a una acumulación inmensa de energía a largo plazo. Ahora, no obstante, la cuestión es mucho más compleja, pero el principio sigue funcionando. Estos puertos iniciales crecieron más y más, cada uno creado no para reflejar las tradiciones, creencias cimentadas y prejuicios antiguos del naciente imperio Caradron, sino para aprovechar las nuevas costumbres. Los códigos de prosperidad y avance que habían llevado a los duardinos a progresar tanto y tan rápido se convirtieron en leyes que apoyaban cada avance nuevo. Y así comenzó una especie de carrera, no solo para reclamar las vetas de Aeter-Oro que flotaban en lo alto, sino para desarrollar tecnología que les permitiera aprovecharlas de la forma más rápida e eficiente. Mientras que antes un fabricante de endrinas habría probado sus prototipos durante décadas o siglos antes de que sus descubrimientos y dispositivos se aceptaran para el uso común y fueran reproducidos, ahora un pionero podía probar sus nuevos diseños en cuestión de semanas, y la mera constancia con la que eran usados serían las pruebas más estrictas para estirar hasta la ventaja más mínima sobre las creaciones de los puertos celestes rivales. El tamaño y disposición exactos de un puerto celeste varían enormemente, desde la cacareada monstruosidad de Barak-Nar a las inmensas esferas conectadas de Barak-Thon. La mayoría, no obstante, se construyen como una serie de cuadrados concéntricos, como un castillo con una serie de murallas en torno a una fortaleza. En la zona central están las salas de guerra del puerto celeste, junto a sus distritos administrativos y gubernamentales, bien protegidos por murallas cargadas con cañones de Aether, armamento de largo alcance y torretas. Aquí moran los duardinos más ricos e influyentes, y sus torres y mansiones flotantes se mantienen en alto gracias a un flujo continuo de Aeter-Oro. Desde aquí, los señores magnates e industrialistas de la ciudad literalmente miran desde las alturas a los menos afortunados. En el corazón de la ciudad, en grandiosos salones ubicados en plazas lujosas donde cada ángulo es perfecto y cada placa se alinea con otra, se reúnen los principales dignatarios de la urbe. Sus vidas son lujosas y privilegiadas, y tras las depredaciones de la era del caos, harán todo lo que puedan para que así siga, aunque implique liderar sus vastas armadas a la batalla con la balanza bien decantada a su favor, para asegurar que vuelven triunfantes entre aún más ovaciones. Las calles de cada puerto celeste incluyen numerosos herreros, tiendas de armas, macrodestilerías y plantas de procesamiento en los que se llevan a cabo la mayoría de acuerdos casuales. En los distritos medios se encuentran las zonas de entrenamiento de los arcanautas y los salones de juego, ahumados fumaderos de Garak y llamativas casas obscenas donde relajarse tras las misiones peligrosas. Con nuevas reservas de Aeter-Oro quemándoles el bolsillo y solo unos pocos días o semanas para darles uso, no tardan en emborracharse con cerveza barata y dirigirse a las mesas de cartas. Esta liberación de energía acumulada a veces resulta en peleas o griteríos. El calibre de insultos arrojados está tan cuidado como cualquier obra de artesanía duardina, y puede oscilar desde aspersiones imaginativas sobre el parentesco del ofensor a la sugestión de que quizá el vello facial del rival
tenga su origen en las fibras ásperas de la ropa interior de un grot cavernario. En los momentos en los que se intercambian golpes, quienes se encargan de restaurar el orden son los gorracobres, un nombre algo despectivo para los agentes costeros. Esta policía naval, generalmente reclutada de entre marinos Grustok, heridos en combate, o arcanautas duros pero poco experimentados, mantiene el orden con porra y puño. Los infractores graves son arrastrados al límite del puerto celeste y se les deja allí, con los pies colgando sobre cientos de kilómetros de nada, para que se lo piensen. Entre las zonas de herrerías, los salones de juego y los distritos de los muelles se extienden infinitas filas de almacenes, aetherfábricas y otras áreas industriales. Estos sectores albergan los gremios menores y están poblados por varios miles de obreros, los duardinos rechazados por el reclutamiento forzoso y por tanto no aptos para una carrera en las flotas celestes. Pese a la indudable maestría tecnológica Caradron, su existencia puede ser difícil. Abarrotados en hospicios y salones de trabajo como en una lata de pezgotes, trabajan duramente cada día para una relativa miseria, aunque la sociedad Caradron es orgullosamente meritocrática. A los jefes de las fábricas les interesa asegurar que sus subyugados obreros no mejoren su situación. Aunque el aeteroro puede procesarse sin emitir humo contaminante, la mayor parte de la industria pesada Caradron usa otros químicos y minerales menos refinados. El smog y la lluvia ácida son habituales, pese al uso de fuelles y ventiladores de dispersión para eliminar la peor parte de la contaminación. Los portaamaneceres que cometen el error de reclamar tierra arable bajo la ruta de vuelo de un puerto celeste no tardan en ver cómo sus tan esforzadas cosechas comienzan a marchitarse y morir al paso de nubes apestosas. El tradicionalista puerto celeste de Barathrin aún usa un complejo aparato de fuelles de la historia antigua Caradron, y por tanto evita tales subproductos dañinos, pero los demás puertos celestes hace mucho que han optado por el uso de máquinas de inhalación automática, que, aunque son más rápidas y potentes, generan grandes volúmenes de desechos peligrosos. Algunos puertos celestes sufren más por este mal químico que otros. El auge industrial implacable de Barak-Nar y las fábricas de armamento siempre en expansión de Barak-Thon han provocado una polución especialmente densa, trayendo consigo enfermedades como la tisis del minero celeste, la escama férrea y el temido pulmón brillante. El gremio de aeterquimistas de Barak-Nar ha dedicado una rama entera de sus laboratorios alquímicos a descubrir curas para estas epidemias usando infusiones subdérmicas de aeteroro, pero hasta ahora solo los residentes más ricos pueden permitirse este tratamiento. Todos los puertos celestes están rodeados por bulliciosos astilleros, colmenas de actividad constante. La mayoría de puertos celestes le niegan el paso más allá de los muelles a ningún no Caradron, y por ello estos distritos están colmados de humanos, a elfos y otras razas implicadas en una red de servicio, comercio y recreo. Por supuesto, a todos se les sangra hasta la última gota antes de devolverlos a sus transportes. Sus viales de aqua giranis acaban secos, y en los bolsillos no les queda una triste perra. Bañadas por el brillo incandescente de aceite de bola llena, las calles laberínticas son transitadas no solo por peatones, sino por endritranvías y góndolas a vapor, que navegan sobre ellas por vía-canales entre cada distrito. Estas instalaciones funcionan como cloacas y rutas de tuberías, y también se libran de residuos al derramarlas desde escotillas para que caigan como lluvia al paisaje inferior. Mientras, los cielos están salpicados por incontables naves, no solo modelos militares, sino también esquifes civiles, barcazas y yates. En los puertos celestes más concurridos, los comerciantes pueden verse obligados en ocasiones a esperar durante días para asegurar un atracadero. Quienes se saltan la cola no tardan en descubrirse bajo la línea de disparo de los cañones y torretas rotatorias de las torres Zunfar del perímetro, pues los Caradron se toman muy en serio los asuntos de la ley y el orden. La Liga de Navegantes. Cada una de las metrópolis Caradron alberga una fortaleza para la Liga de Navegantes. Se compone de una reservada orden de aerocartógrafos, cuyo saber ha mapeado la troposfera de Chamon,
y secciones de la estratosfera del reino. Estudian los elementos, especialmente los vientos y las energías atmosféricas, para guiar mejor a las flotas celestes por rutas de comercio óptimas y evitar los muchos peligros del aire. Su entrenamiento es tal que pueden calcular las complejas fórmulas de las corrientes cambiantes en el temido Stratrom, mientras cuelgan de una mano desde la baranda de una nave. Gremio de Endringenieros. Todos los puestos celestes tienen una academia de endringeniería administrada por el gremio, y la mayor de ellas es las grandes salas de engranaje de Barath-Zilfin. Quienes demuestran habilidad pueden hallar un empleo productivo como artífices, forjadores, guardias de forja o constructor de buques, pero solo los mejores y más valientes son enviados a trabajar en las propias flotas arcanautas. El gremio de endringenieros protege tanto sus máquinas como los ritos que usan para mantenerlas a punto, y hay cierto resquemor entre miembros del gremio de puerto celeste rivales, que tratan de sabotearse mutuamente en pos del beneficio. Gremio de Aeterquimistas. Todo puerto celeste cuenta con un equipo de científicos alquimistas. Es gracias a su conocimiento que pueden localizarse y seguirse hasta las vetas de aeteroro ocultas por nubes. De hecho, es solo gracias al ingenio de las invenciones de su gremio que se puede canalizar el aeteroro desde las nubes y refinarse como sustancia sólida. El gremio adiestra a sus miembros para usar una amplia gama de dispositivos, incluyendo recogidadores analíticos, destiladores heliotrópicos y el pulmón del dios. Sus métodos no son únicamente experimentales en naturaleza, pues un aeterquimista debe también aprender a medir la calidad del aeteroro mediante el olfato. Es un momento de gran emoción y actividad para los Kharadron. Siguen preocupados por el control del aeteroro, pues toda su civilización se articula sobre él, y no se atreven a considerar demasiado lo que pasaría si se agotara. De hecho, el asentamiento de nuevas vetas en torno al núcleo de la Crux Espiral les ha llevado a enviar todo aerobagel que puedan reunir en su busca. Sin embargo, donde los negocios van bien y las bodegas están llenas, se habla por primera vez en siglos del concepto de volver a los depósitos de riqueza mineral más prósperos de las cordilleras de la Crux Espiral. El visionario Brock Grundson, con su perspicacia acostumbrada, ha propuesto mover los puertos celestes de forma que floten sobre los picos más abundantes y construir un ascensor por cabestrante enorme que, una vez se haya transportado suficiente materia prima en el puerto celeste y se contrapese con bienes fletados, funcionará casi de forma automática. Bajo la inmensidad de Baraknar ya está en marcha su experimento, y las montañas dontaguanas entregan sus riquezas bajo los picos mecanizados de imparables endrinas mineras, para enriquecer aún más los cofres del puerto celeste más influyente. La historia no es tan prometedora lejos de las bases de poder duardinas. Odren es una provincia más bien bárbara, y los territorios del Singjor han sido invadidos una y otra vez por los Tezangor de la espesura apabullante. Ayada, antaño la cuna de un gran imperio duardin, está prácticamente abandonada a los Orruk y Grots, que han ocupado sus restos oxidados y putrefactos para sus fechorías. La influencia miasmática de la Cienpenumbra sale ya del barranco del Dezparrame para infectar las tierras colindantes. Vindicarum, la ciudad-fortaleza capital sinmarita de la Crux, ha sido castigada por el asalto daemónico de Belacor, y los cielos malditos ideados por el primer príncipe como respuesta a la inmortalidad de los forjados en la tormenta son extremadamente peligrosos para las flotas que lo atraviesan. Aún así, en ciertos lugares se ha introducido una medida de orden, y parte de la antigua grandeza del imperio duardin se ha restaurado en tierras asoladas durante largo tiempo. La mirada de Grundni cae como haces plateados brillantes para desterrar al caos de las tierras, y allí donde golpea su martillo, el territorio se remodela de forma invisible, como si no fuera más que un mineral bajo la artesanía de un maestro herrero. Aún está por ver si los Kharadron aprovechan la oportunidad que les ha brindado su patrón durante tanto tiempo ausente, para su propio beneficio o para el bien común. La ironía final, tal vez, es que el poder del caos que más ansía el reino de Chamon prospera en el cambio sin importar su fuente. Al reformar de nuevo áreas clave en algo que se acerca a la armonía industrial,
Grundy despliega obras de artesanía que su viejo enemigo, Zench, estará más que contento de destruir en los fuegos policromáticos de la alteración. Y hasta aquí este vídeo de los Kharadron. El siguiente vídeo de los Kharadron será de cómo se compone su flota y los puertos celestes. Y antes de terminar, dejo 2 pinceladas de la cronología Kharadron, que aunque quiero hacer vídeo, ese vídeo de su historia me llevará más tiempo. El primero habla de golems, y el segundo... bueno, el segundo mejor lo escucháis. Los antiguos aliados de los duardinos, desaparecidos desde la era de los mitos, sienten la presencia del dios hacedor una vez más. Los golems emergen de los polvorientos salones de engranajes durante tanto tiempo sellados contra las depredaciones de la era del caos, y mediante un juicioso uso de carronadas de bengalas, hacen contacto con las flotas celestes Kharadron. Su esperanza es, mediante la intervención divina de Grundy, asegurar una nueva fuente de energía de piedra de reino, y comenzar de nuevo como una fuerza en los reinos mortales. Tras sobrevolar y más tarde abrirse paso entre una alianza tenue de tribus rompehuesos en Lendu Norte, la famosa cartógrafa y moda Barras-Dor halla una antigua fuente de conocimiento cuando delinea las redes de cavernas del terreno. Descubre con una figura recurrente en el arte rupestre un monstruo centauro con grietas que emanan de sus cascos, comienza del mismo tamaño que otros centauros y va creciendo gradualmente en pinturas sucesivas. No es otro que Kragnos, la fuente del gran pisoteo y del tumulto que ha plagado las rutas comerciales gurianas. También toma nota de los huesos brillantes y ofrendas que unos Oruks de palotes le llevan. De acuerdo a sus taumascopios, los pigmentos son ámbar óseo pulverizado. Al recordar una teoría sobre las propiedades fortalecedoras del material, compara notas con los aeterquimistas de Bargnar y saca una conclusión interesante. El rey centauro de los dibujos, cuya maza y escudo lo marcan sin duda como Kragnos, fue antaño un mortal como cualquier otro Drogood. Rumía esto una y otra vez, obsesionada sobre la naturaleza de la divinidad. ¿Sería posible que todos los dioses fueran antaño mortales, y que solo la suerte los haya llevado a su estatus divino? Y, de ser este el caso, ¿qué implica esto para Grundy?